Hola, espero que te encuentres súper bien en el día de hoy o depende a qué hora estés viendo el video. Pues te cuento que este es mi último video de expresión oral y escrita y quise hacerlo de una forma diferente a como hice los demás videos. Espero que lo disfrute, espero que pueda entender lo que te quiero transmitir en este momento. Y estos son los temas preparados para el día de hoy. Vamos a hablar sobre la argumentación, fundamentos de la argumentación, teoría de la argumentación, qué es la charla, qué es la entrevista, los modelos de diálogo y cómo preparar una buena expresión oral. Pero, ¿qué es la argumentación? Dice que la argumentación se puede definir como un discurso que consiste en dar razones para defender o atacar una opinión o idea. Recuerda siempre que lo que tú dices y cómo lo dices es lo que tú vas a transmitir con la persona que estás teniendo un debate o le estás explicando algún tema. Pero ¿cuál es su finalidad? Su finalidad es convencer o persuadir a alguien sobre algo. Persuadir o disuadir. Persuadir que haga algo y disuadir es que no haga algo. Pero ten en cuenta que no es que vas a pelear con la persona que estás teniendo un debate, no. Es hablar con autoridad y con carácter sobre el tema que quieres plantar y lo que quieres transmitir al público o la persona que te va a escuchar. La argumentación, ¿cuál es su propósito? Habíamos dicho anteriormente que es convencer, persuadir y refutar. Pero ¿cómo podemos definir esto? Cuando estamos convenciendo es cuando se argumenta a favor o en contra de algo, ya sea X tema, no importa cuál tema sea, pero que quieras convencer a la persona que está hablando contigo. Persuadir. Cuando el que argumenta pretende que el que oye se mueve a la acción concreta, eso es persuadir. Pretender que el que te está escuchando se mueva a la acción concreta a donde tú lo quieres llevar. Y refutar es cuando se argumenta para expresar desacuerdo con lo que alguien haya dicho antes. Creo que ya hemos entendido lo que es la argumentación en sí. Nuestro siguiente tema es la charla. ¿Qué es la charla? Su característica, etc. Pues bien, la charla es la acción de charlar, conversar, platicar, hablar. Una charla en este sentido es una conversación entre dos o más personas. La charla es un punto muy interesante que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque no solamente es hablar así y nada, no. La charla tiene sus reglas, tiene su punto, depende a cada persona que tú le vayas a hablar. Porque si tú vas a hablar en una conferencia o vas a hablarle a un público, hay algunos puntos que tú debes tomar antes de hablar. Ejemplo, durante la charla, primer punto, saludar, agradecer y presentarte ante los participantes. Hacer que se sienta en semicírculo, pero ya eso depende de donde tú estés o qué quieras realizar en ese momento, no es necesario. Tercer punto, hablar claro, llamar a los participantes por su nombre y dar ejemplo que la gente haya vivido. Es importante que cuando tú vayas a hablar de algo, siempre coloques un ejemplo de algo cotidiano, o sea, puede ser de tu vida o algo que tú hayas visto, etcétera, porque así la persona presta más atención a lo que tú estás hablando. Y por último, tratar de mantener la atención haciendo que el auditorio se sienta en confianza. ¿Qué es la entrevista? Dice que la entrevista es un hecho que consiste en un diálogo entablado entre dos o más personas. El entrevistador, el que hace las preguntas, y el entrevistado es el que responde las preguntas. Es una técnica o instrumento utilizado en diversos campos de la investigación. Una entrevista no es casual, sino que es un diálogo interesado con un acuerdo previo y expectativas por ambas partes. ¡Wow! Interesante. Hay dos tipos de entrevista. Está la que es directa e indirecta. La directa es la entrevista en la que se hacen preguntas específicas y planificadas. Por ejemplo, en su último trabajo, ¿cuál era su salario? ¿Cuántos empleos ha desempeñado antes?
Diga una cualidad positiva suya, etcétera. Son varias preguntas que no pueden hacer. Depende el tipo de entrevista que sea, o ya sea el tipo de trabajo que vayas. Pero hay una pregunta que nunca se va a quedar en una entrevista, que es, ¿has tenido experiencia? Y las entrevistas indirectas son las que se realizan preguntas abiertas y no existe una planificación estricta a seguir. Por ejemplo, ¿dónde te ves en 5 años? ¿Por qué quieres trabajar en esta empresa? Eso es una entrevista indirecta, donde no existe una planificación o algo estricto a seguir o planeado. Nuestro siguiente tema es ¿cómo hacer una exposición oral? Bien, pues para hacer una exposición oral tenemos que tener en cuenta estos puntos que están aquí. Y el primero es, prepara el trabajo. Infórmate bien y con diferentes fuentes sobre el tema que expondrás. Segundo, elabora un guión. Tercero, sintetiza. Aunque tengas mucha información, sintetizas con lo más importante. Siguiente tema, utiliza un apoyo visual. Puede ser diapositivas, fotos, videos, etcétera, como tú creas que sea necesario. Siguiente tema, mueve las manos. Tu presentación impactará más si la vas marcando con las manos. Ensaya en voz alta. Y por último, cógele el gusto al tema y disfruta de tu exposición, porque eso es lo que tú vas a transmitir. Nuestro siguiente tema es, ¿qué es el diálogo? El diálogo es una conversación entre dos o más personas que intercambian información para indicar que cada vez habla un personaje. Por ejemplo, podemos utilizar una raya para saber cada vez si le toca a María, si le toca a José, etc. También es un intercambio recíproco de información entre un emisor y un receptor a través de un medio oral o escrito, de forma ordenada. Eso es un diálogo. Aquí un ejemplo de un diálogo escrito por mensajes. Es entre una hija y una madre, que ella le dice, mamá, decidí dejar la universidad. Y es algo gracioso que la mamá no le presta mucha atención y le pone ok. Y ella dice, ¿eso es todo? ¿Ni siquiera gritarás? Y la mamá le responde, no. Pero debes recordar una cosa, no me gusta cuando me ponen tomate en el Big Mac. O sea, la mamá se lo estaba cogiendo como en forma de burla o no quería prestarle atención a la niña. Otro ejemplo que tenemos aquí es apertura, cuerpo y cierre. En la apertura empieza así, hola Jamie. Y ella responde, Marta, qué puntual, qué tal todo. Y ella responde, ya ves, como siempre. El cuerpo, ¿me has traído? Y automáticamente ella responde, ¿el libro? Sí, claro. Genial, te has acordado. Y por cierre, vemos aquí que se están despidiendo. Bueno, Jamie, bueno, hasta aquí fue mi exposición. Espero que lo hayas disfrutado, espero que hayas entendido lo que quería transmitirte. Y siempre recuerda que un diálogo es una conversación entre dos o más personas que intercambian información. Ya puede ser oral, escrita, etcétera. Todo depende. Pues hasta aquí fue mi exposición. Espero que te haya gustado y nos vemos para la próxima. Muchísimas bendiciones.